Veramente tenga muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Así también deseando lo mejor para ustedes y su familia. Y también de que hayamos descansado respectivamente en esta semana que ya pasó. Bueno, para este día vamos a estar desarrollando lo que es parte de la agenda de trabajo semanal, en la cual tenemos los siguientes puntos. Tenemos el punto 1, bienvenida y saludo. En el punto 2, rotulación de la unidad 7, química orgánica. Este día vamos a arrancar con una nueva unidad de química, en la cual vamos a estar abordando aspectos relacionados a las sustancias orgánicas, a la estructura, a la envoltura de lo que es el átomo de carbono y así también la aplicación en la vida cotidiana de la química orgánica. Ya que cabe aclarar de que la mayoría de cosas que están a nuestro alrededor tienen una base en la química orgánica. Luego en el punto 3 tenemos el desarrollo del contenido de aprendizaje de compuestos químicos orgánicos, que lo vamos a estar desarrollando para este día. Vamos a hacer el abordaje de cuál es la definición de un compuesto químico orgánico, así también la nomenclatura de los compuestos químicos orgánicos, los grupos funcionales y otros aspectos relacionados a ellos. Luego tenemos lo que es en el punto 4, una actividad de retroalimentación. Esta actividad la vamos a realizar dentro de la clase, no es una actividad extra a la guía ya semanal, sino que a modo de pregunta vamos a seleccionar a usuarios que están en línea para que nos ayuden a responder y de esa forma ir siendo retroalimentación de aquellos aspectos que son importantes y competencias dentro de esta área de química orgánica. Luego tenemos lo que es el siguiente punto, que es el punto 5, desarrollo del contenido de aprendizaje, nomenclatura y propiedades de los compuestos orgánicos. Este contenido lo vamos a desarrollar para la próxima sesión, que es un complemento al primer contenido, y así también vamos a estar abordando la normativa internacional para poder generar nomenclaturas de grupos funcionales, con base a las normas UPAC de la International Union, y así también vamos a estar generando todo ese tipo de nomenclaturas. Tenemos el siguiente punto, actividad de retroalimentación de ese contenido, que abordaremos en la siguiente sesión. Y el último punto, cierre de la semana. Así que esta será la agenda de trabajo semanal que vamos a llevar a cabo en el transcurso de estas 2 sesiones virtuales. En razón del tiempo, posteriormente les voy a facilitar la agenda y así también los datos de la unidad para poder abordar de una forma tranquila y así también a profundidad lo que es el contenido. Así que vamos a pasar lo que es el siguiente punto de la rotulación de la unidad para que veamos en cuanto a los datos. Si gustan pueden anotar los datos de la unidad 7 que lleva por título Química Orgánica, ya que como siempre hemos trabajado, aquellos que me envíen lo que es la agenda de trabajo más la rotulación de la unidad ilustrada respectivamente, vamos a ganar puntos extra para la guía de esta semana. Así que para que tomemos muy en cuenta eso, la unidad lleva por título Química Orgánica, el objetivo investigar y analizar correctamente la naturaleza de los compuestos orgánicos y las biomoléculas, describiendo sus propiedades, elaborando modelos moleculares y aplicando los sistemas de nomenclatura que permiten nominarlos y destacar su importancia en la vida real, industrial, ambiental y socioeconómica del ser humano. Esta área es bastante interesante dentro de la parte de química, porque vamos a explorar, como les mencionaba, los átomos de carbono, cuál es su relación con la formación del plástico, así también con la formación de sustancias orgánicas que utilizamos en la vida cotidiana, como los detergentes, que tienen una base en el átomo de carbono, en esta área de la química. Asimismo, también toda la familia de los grupos funcionales, los gases como el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano y todo ello relacionado a las biomoléculas, que son la base de muchas industrias. Así que me confirman por favor en el chat cuando ya hayamos anotado los datos de la unidad para pasar al siguiente punto, que es el desarrollo del contenido. Bueno, me preguntan en el chat sobre la actividad integradora, sobre el vídeo que se solicita en la parte de la maqueta. En efecto, tiene que ser un video. El video es corto. Pueden, si dado caso no gustan aparecer lo que es en el video, pueden colocar de fondo lo que es la maqueta e ir explicando lo que es la parte explicativa, que es la ionización del agua, a través de la maqueta. Profe, Dígame.
Y en el caso de que, o sea, no podamos hacer maqueta porque yo no tengo, sí, materiales para estarla haciendo, le puedo hacer mejor una presentación y así le Bueno, expongo con un video, así como quiere usted. puede ser de esa manera o también pueden recurrir, si en dado caso tenemos dificultad para encontrar lo que son bolas de Durapax, podemos utilizar de papel, podemos utilizar papel reciclado que tengamos o así también podemos dibujar la molécula en su cuaderno y tomarlo como base explicativa. Pero también es una opción aceptable si en dado caso no contamos o tenemos dificultad con el acceso a los recursos. Ah, vale, gracias. Bueno, la maqueta es individual, es de forma individual, es parte de la actividad integradora. Como les mencionaba, si tienen alguna dificultad con los materiales, está la opción de hacer una presentación, también utilizar materiales reciclados, puede ser papel, en vez de comprar las bolas de Durapax, hacerlas de papel, o si en dado caso tenemos dificultad con ellos, dibujar lo que es la molécula de H2O en su cuaderno y con ello explicar. Bueno, me confirman cuando vayan finalizando lo que es la rotulación de la unidad para pasar al siguiente punto. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a pasar al siguiente punto, al desarrollo del contenido. No se preocupen si no hemos finalizado aún. Vamos a tener el transcurso de la tarde para poder hacer entrega de la unidad 7 rotulada, me la envían en privado para que de esa forma ganemos los puntos adicionales para la actividad correspondiente a esta semana. Así que vamos a pasar al siguiente punto, que es el desarrollo del contenido de la naturaleza de los compuestos químicos orgánicos. Bueno, el tema de este día que vamos a iniciar indagando lo que son las ramas y así también los compuestos que hacen a esta área de las ciencias naturales, y específicamente la química, que es la química orgánica, vamos a estar abordando lo que son los compuestos químicos orgánicos, cuál es su naturaleza, así también tenemos los indicadores de logro, que es describir y representar con creatividad las características del átomo de carbono y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Así que antes de arrancar, debemos de hacer el recordatorio y la retroalimentación de que para que exista un compuesto químico, en esencia debe de existir enlaces y esos enlaces ocurren por medio de los átomos, así como por ejemplo,
Para formar una molécula de agua, H2O, necesitamos enlazar 2H, 2 hidrógenos, con una O, con un oxígeno. Por tanto, a través de ese enlace de esos dos átomos, respectivamente de diferente naturaleza, ocurre lo que es la formación de una molécula. Pues acá vamos a estar hablando de un proceso similar, sin embargo, el enlace ocurre directamente con los átomos de carbono, ya que como todos sabemos, los compuestos orgánicos son aquellos que de cierta forma tienen una relación con la naturaleza, con los productos naturales, y en esencia tienen una relación con el átomo de carbono. Y para explorar cuál es la estructura de este átomo que forma y así también es la base de los compuestos químicos orgánicos, veamos acá esta imagen. Primeramente, podemos decir de que el átomo de carbono contiene dentro de su estructura nuclear lo que son 6 electrones, que son estos electrones y así también estos puntos oscuros que están orbitando alrededor del núcleo atómico. Así también podemos decir del átomo de carbono que posee lo que son 4 electrones de valencia, que son estos puntos que están en la última línea, en la última órbita, que van a permitir enlazarse con otros átomos, como por ejemplo puede ser el hidrógeno para formar algún gas de un grupo funcional alcano. Así también podemos decir del átomo de carbono que tiene lo que es una estructura en cuanto a su núcleo compuesta de lo que son 6 protones y 6 neutrones respectivamente, dando como resultado lo que son 12 elementos o 12 unidades de masa atómica. Por tanto, ese es el peso de un átomo de carbono. Así también podemos decir del átomo de carbono que tenemos acá su representación por medio de la estructura de Lewis, se representa por medio de una letra C y alrededor están los 4 electrones de valencia que permite unirse con otros elementos atómicos. También tenemos acá lo que es la representación tridimensional de los 4 orbitales o 4 electrones de valencia. Tenemos acá cada uno respectivamente situado en lo que es a 109,28 grados, cada uno formando una estructura tetraédrica. Y de esta manera vemos claramente de que los electrones de valencia conforman lo que es su forma nuclear, como también los orbitales, que dentro de su estructura tiene 4 orbitales. De esa manera también podemos ver claramente su representación en el plano, dentro de la formación de estructuras orgánicas. Tenemos lo que es la C, que es el símbolo del carbono, y cada una de estas líneas simboliza el enlace, que en este caso, en el sentido del átomo de carbono, permite hasta enlaces cuádruples por medio de sus electrones de valencia. Y así vemos claramente de que el átomo de carbono es un átomo bastante simple. Contiene únicamente dentro de su envoltura 6 electrones. Su masa atómica es de 12 UMA, es un átomo bastante sencillo, cuenta únicamente con 4 orbitales, formando una estructura tetraédrica, y de esa manera vemos claramente de que la base de la vida, como también de la mayoría de las cosas que están a nuestro alrededor, se basan con base a este átomo de carbono. Ahora veamos otra cara del átomo de carbono, que son sus características. ¿Cuáles son las características de este importante átomo, que es la base de la química orgánica? Para ello exploremos lo que son su envoltura, como también su núcleo. En el caso de la envoltura, contiene lo que son los electrones. Los electrones están girando en torno al núcleo atómico. Dentro del núcleo se encuentra la carga eléctrica del átomo de carbono, que cabe aclarar que posee una electronegatividad bastante baja, lo que la hace un mal conductor de corriente eléctrica, ya que cabe aclarar de que el átomo de carbono no posee elementos metálicos y por tanto no posee carga eléctrica de conductividad. Así también podemos decir de que la masa de su núcleo es el resultado de sumar protones y neutrones, como vimos anteriormente, que hacen 6 protones más 6 neutrones, 12 elementos o 12 unidades de masa atómica. Así también vemos otros aspectos, otros datos del átomo de carbono, de que el tamaño total del átomo es 100,000 veces más grande que su núcleo. En otras palabras, la envoltura es mayor al valor de tamaño
del valor del núcleo atómico. Y de esta manera vemos claramente de que el átomo de carbono es un átomo bastante sencillo, bastante simple en términos nucleares, sin embargo constituye, como les mencioné anteriormente, la base de toda la vida. Nosotros tenemos carbono, el plástico tiene carbono, el cartón, la materia orgánica que proviene de la naturaleza, la madera, entre otros, con incluso las páginas que utilizamos para nuestro cuaderno, tienen una base en el átomo de carbono, ya que el carbono, como les mencionaba, es el fundamento de toda la vida. Ahora vamos a explorar otro aspecto también dentro de la naturaleza del átomo de carbono, y son los enlaces que permiten con elementos atómicos de hidrógeno. Permite 3 tipos de enlace el átomo de carbono. El primer tipo de enlace es el enlace simple, en el cual el carbono va a ceder un electrón, y en ese proceso va a generar un enlace del tipo CH4, que es la fórmula química del gas metano. Y como vemos acá claramente, en esta estructura lineal tenemos la C en el centro, que es el átomo de carbono, y alrededor de él están 4 átomos de hidrógeno, formando lo que es una sustancia gaseosa, que es el gas metano, un gas inoloro, incoloro, ya que no tiene anillos de benceno, y de esta manera se genera un enlace simple. Cuando hay únicamente una conexión o una unión de elementos atómicos con un único elemento atómico de carbono, hablamos de este tipo de enlace. Acá vemos lo que es la disposición tetraédrica, en la cual tenemos alrededor lo que son en cada uno de los vértices los hidrógenos unidos a su núcleo, que es el carbono, dispuestos en un ángulo de 109,28 grados. También tenemos lo que son los enlaces dobles, que es otro enlace que permite el átomo de carbono, en el cual cede 2 de sus electrones. Y es de recordar que posee 4 electrones de valencia. ¿Y qué sucede en ese proceso? Que forma este tipo de disposiciones, en el cual tenemos los 2 carbonos unidos por estas 2 líneas que representan enlace doble, y a su alrededor están respectivamente los átomos de hidrógeno. ¿Y qué fórmula química tenemos acá? Tenemos C y las 2H y C y las 2H. Tenemos CH2 y CH2, que es la fórmula química de un gas que también es de la misma familia del metano, que es un alcano, que es el etano. Y vemos acá su estructura atómica y así también molecular en cuanto a compuesto químico orgánico. Acá tenemos la disposición dentro del plano. Tenemos lo que es la unión lineal de los 2 átomos de carbono, y los hidrógenos se encuentran a 120 grados respecto a lo que es el enlace doble. De esa manera están ordenados. Vemos claramente cómo se sitúan lo que son los 2 hidrógenos de este carbono, como también los 2 hidrógenos del otro carbono, a 120 grados respectivamente. También tenemos lo que es el enlace triple, en el cual se ceden 3 de los electrones, y en ese proceso se generan lo que son derivantes o derivaciones de compuestos o grupos funcionales de alcanos, como por ejemplo el metano, del etano, del propano, del butano y del pentano. Y dentro de ellos tenemos lo que es este ejemplo, en el cual tenemos 2 carbonos unidos por enlace triple, que son estas 3 líneas que representan ese enlace, y vemos el hidrógeno unido respectivamente con cada uno de los carbones. ¿Y qué sustancia se genera? Se genera lo que es el etino, que es un derivante del etano, ya que el etino es un alquino, que es otro grupo funcional, y de esta manera tenemos lo que es su disposición lineal. Vemos claramente el enlace triple, los 2 carbonos unidos cada uno respectivamente por un átomo de hidrógeno. Y de esta forma podemos ver claramente de que los enlaces de carbono pueden ser de 3 tipos. Un enlace simple, en el cual ocurre con un átomo de carbono, un enlace doble en el cual están dispuestos 2 átomos de carbono, y el enlace triple en el cual la estructura y así también la representación vendrá dada por una unión triple entre los átomos de carbono. Así también, dentro de este aspecto de la química orgánica y de los compuestos químicos orgánicos, podemos mencionar de que el átomo de carbono es usado en la industria para poder producir diferentes productos. Los manufactura a partir de los enlaces químicos del átomo de carbono con otros elementos periódicos. Y dentro de ellos acá tenemos un sinfín de ejemplos.
Tenemos en el caso del teflón, de las cacerolas, que es un antiadherente, el cual está formado por enlaces de hidrógeno con carbono. Así también tenemos el plástico, todos los plásticos que nos han brindado la idea de que son inorgánicos, tienen una relación con átomos de carbono, ya que dentro de su estructura poseen lo que son enlaces de hidrógeno con este tipo de átomos. Así también tenemos el PVC, el poliestireno, el polipropileno, que están relacionados a lo que son los átomos de carbono. Así también tenemos algunas sales minerales de baño, entre otros. Tenemos las cremas, así también los fideos, panes, rosquillas, el ADN, que es la estructura de nuestra vida, que se encuentra el material genético dentro de lo que es la célula, así también la carne, los aceites, la sangre y básicamente todas las sustancias que están a nuestro alrededor, incluso la mayoría, casi el 100%, están contenidas dentro de su estructura átomos de carbono. El átomo de carbono es el elemento más abundante en la naturaleza. Incluso los científicos afirman que dentro de la naturaleza existen más de 7,000 compuestos con base al átomo de carbono. Incluso nosotros, cerca del 20% de nuestro cuerpo está con base al átomo de carbono. Y allí vemos claramente de que el carbono domina la vida en la Tierra. Unos científicos se atreven a decir de que es posible de que existan otras formas de vida en otros planetas. Sin embargo, es bien complicado de que se desarrolle a partir del átomo de carbono, ya que la química orgánica es bien particular a la Tierra, y se ha formado a partir del conocimiento de nuestro planeta. Es local la química orgánica. Sin embargo, se dice de que posiblemente existan otras formas de vida con base al átomo de hidrógeno u otros átomos que son menos pesados que el carbono, ya que es un elemento pesado que viene de la explosión de los núcleos estelares en supernovas. Sin embargo, es bien complejo el proceso de formación de vida a partir del átomo de carbono. Y como vemos claramente, hay un sinfín de cosas, productos que nosotros utilizamos a diario, incluso los jabones, la mayoría de alimentos que contienen átomos de carbono. Así también podemos llegar al punto conclusorio en el cual dentro de los átomos de carbono y así también los enlaces que pueden producir, se pueden generar lo que son familias. Y esas familias se encuentran agrupadas en lo que llamamos hidrocarburos. Los hidrocarburos es la unión de átomos de hidrógeno con átomos de carbono para formar moléculas. Y esas moléculas también se les llama biomoléculas porque son moléculas orgánicas. Y dentro de sus grupos tenemos lo que son los alifáticos, que son aquellos que carecen de anillos bencénicos. En otras palabras, eso significa de que no tienen olor, ni color, ni sabor esos gases o esas sustancias. Son saturadas y dentro de estas sustancias alifáticas tenemos únicamente los alcanos, que tenemos como ejemplo el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano, que tienen el sufijo lo que es del alcano, para poder lo que es estructurar su estructura molecular, y de esa manera vemos claramente de que en el caso del propano, para poner el caso, que es un gas de uso cotidiano que empleamos en la cocina, cuando hay fuga sentimos de que se escapa no por el mismo gas, sino que el gas propano no tiene olor. Se le agrega lo que son anillos bencénicos en lo que es en la válvula para que de esa forma segregue esa sustancia y podamos percibir de que hay una fuga en efecto. Pero en el caso de los alcanos no tienen olor, ni el etano, ni el propano, ni el butano, ni el metano poseen algún tipo de olor porque dentro de su estructura molecular no hay enlaces con anillos bencénicos. En el caso de los aromáticos es lo contrario a los alifáticos, porque estos sí poseen anillos bencénicos, tienen olor. Y ellos también se caracterizan por ser insaturados. Y dentro de estos tenemos dos grupos, tenemos los alquenos y tenemos los alquinos. Cabe aclarar de que los alquenos y los alquinos son derivaciones de los alcanos. En otras palabras, a partir de un alcano se deriva lo que es un alqueno y un alquino. Para poner el ejemplo, vamos a usar el butano, que es un alcano.
¿Cuál es el derivante en cuanto al alqueno? El buteno. Y el derivante en cuanto al alquino, el butilo. Y de esa manera vemos claramente de que la base son los alcanos, los que les mencioné anteriormente, el metano, el etano, el propano, el butano y el pentano, de los cuales derivan lo que son los alquenos y alquinos cuando se relacionan y así también dentro de su estructura contienen anillos bencénicos. Y esta claramente es la clasificación de todos los compuestos orgánicos, todos los gases naturales, así también el petróleo, los combustibles, tienen una base en esta clasificación de los hidrocarburos. Bueno, para llegar a lo que es al cierre de este primer contenido del área de la química orgánica, vamos a realizar esta actividad de retroalimentación para verificar si en efecto ha quedado claro todos los aspectos relacionados al contenido que hemos desarrollado. La primera pregunta nos dice de que mencionemos 3 productos que utilizamos a diario en nuestro hogar que lleven empaques plásticos. Así que abro el hilo de participaciones, pueden utilizar lo que es el chat o así también escribir dentro de lo que es el chat o habilitar su micrófono para que me brinden productos en los cuales utilizamos a diario que lleven empaques o envoltorios plásticos. El aceite, profe. Bien, muchas gracias. ¿Qué otros Los productos podemos? dulces, los churros, las bolsas de azúcar, bolsas Bien. de salsa. Excelente. Y todos esos productos, cabe aclarar en cuanto al plástico, que tienen átomos de carbono. Imagínense, la idea tradicional que hemos aprendido es de que el plástico es inorgánico, que no tiene nada que ver con orgánico, pero en realidad, dentro de su estructura molecular, tiene y así también contiene enlaces con átomos de carbono, ya que por eso, en cuanto al plástico, y creo que la mayoría hemos observado, de que al quemar se emite lo que es el humo, que tiene un color oscuro que es dióxido de carbono, lo cual indica de que posee enlaces con átomos de carbono y producto de esa reacción de combustión se han separado los enlaces y se ha convertido en dióxido de carbono. Así claramente vemos de que todos los objetos que puedan entrar en combustión y emitan ese humo oscuro característico que es el dióxido de carbono, indica de que dentro de su propiedad contiene átomos de carbono. Bueno, la siguiente pregunta nos dice lo siguiente. El átomo de carbono es el elemento más abundante en la naturaleza. ¿Qué opinan al respecto? ¿Será el más abundante el átomo de carbono? Pueden escribir en el chat o habilitar su micrófono. ¿Qué pueden opinar al respecto? ¿Consideran de que los átomos de carbono son los más abundantes en la naturaleza? ¿Las estructuras con base al carbono? Y retomando lo que están mencionando dentro de los comentarios en el chat, en efecto, el átomo de carbono es el más abundante en la naturaleza. ¿Por qué? Porque si vemos claramente, la mayoría de cosas que están a nuestro alrededor pueden quemarse y dan como resultado la emisión de dióxido de carbono. Esa es una prueba, una evidencia de que tienen una estructura con base a átomos de carbono. Así también vemos claramente de que la tierra, la glucosa, los azúcares, así también el alimento de las plantas, que son las más abundantes dentro de los ecosistemas cualquiera que existen, y así también según sus tipos, dentro de su estructura hay átomos de carbono. La madera es un fiel reflejo y así también una estructura con base a dichos átomos. Así que podemos mencionar, con base a la evidencia científica, el átomo de carbono es el más abundante en la naturaleza. Incluso dicen los científicos que la cantidad de estructuras o así también de combinaciones de sustancias que existen en la naturaleza con base al átomo de carbono supera más de las 7,000 sustancias versus las 1,000 que son de carácter inorgánico.
Y para finalizar, veamos este dato curioso sobre lo que es esta área de la química orgánica. No sé si ustedes sabían este dato, pero nos dice ¿sabías que el efecto de las gotas de agua, que creo que la mayoría hemos visto, que está acá en la imagen, en las manzanas, es debido a que son alcanos, son una familia dentro de los grupos funcionales de los hidrocarburos, lo que significa que tienen una capa delgada de cera que produce de que el agua no penetre en la manzana. Por eso se genera ese efecto, en el cual el agua queda a forma de gotas a lo largo de la superficie de la manzana, no penetra porque hace una cubierta impermeable debido a una capa de cera microscópica que existe, a tal manera de que ello lo hace lo que es un alcano, una especie de alcano a las manzanas. Bueno, con esto cerramos. No sé si tienen alguna pregunta, duda referente a este primer contenido del área de la química orgánica. ¿Alguna pregunta, duda referente a la clase? Bueno, si no tienen dudas o preguntas, vamos a llegar hasta este punto con el desarrollo de los contenidos. Únicamente recordarles de que tenemos el transcurso de la tarde para hacer la entrega de la unidad rotulada, unidad 7 rotulada con su respectivo dibujo, así también agenda de trabajo para ganar los puntos adicionales para la actividad correspondiente para esta semana, que es la actividad integradora. Así que hasta acá vamos a llegar. Muchas gracias por su asistencia. Así también espero verlos en la próxima sesión virtual, en la cual vamos a seguir con el desarrollo de la agenda semanal y nos vemos hasta la próxima. Que tengan una feliz tarde y cuídense mucho. Adiós, profe. Adiós, profe, feliz día. Adiós, profe, feliz día. Adiós a todos.